esperando en medio del sufrimiento. Esperando en medio del sufrimiento. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando un tiempo de prueba, de dificultad, de adversidad? Esos momentos que muchas veces nos preocupan, nos afectan, nos entristecen, nos tienen tensos. A veces es en el trabajo, a veces es en el hogar, otras veces en el mismo matrimonio, a veces en los estudios, a veces en las relaciones. En fin, podríamos hacer un listado inmenso. Pero otra vez la pregunta, ¿cuántos están pasando por algún tipo de sufrimiento o circunstancia dolorosa? Les pido por favor que levanten la mano. Bien alto, bien alto. Muy bien, arriba, abajo, muy bien. Bájenla, muchas gracias. Generalmente pensamos y sentimos que es muy difícil esperar en el Señor cuando estamos en medio de circunstancias dolorosas. Los que tienen algún conocimiento de Dios, los que tienen alguna experiencia con Dios, sabemos que una de las cosas más difíciles es poder esperar en Dios la salida a nuestra circunstancia. Saber esperar en Dios la respuesta. Saber esperar que Dios obre en esa circunstancia que nos aflige. La reacción más frecuente es impacientarnos con Dios. Y la pregunta habitual es, ¿por qué Dios permite que sufra sin intervenir y sin responderme? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Se ha planteado alguna vez cuando usted esté bajo mucha presión, bajo mucha dificultad, bajo esas situaciones bien complicadas, decir, a mí Dios no me responde, no sé qué estará pasando, por qué Dios no actúa, por qué Dios no interviene? Quiero decirle que usted no es un marciano, usted es una persona normal y muchas personas, muchas veces, nos hacemos esta pregunta. En lo más profundo de nosotros surge la pregunta, si Dios sabe por lo que estoy pasando, ¿por qué no actúa? Vamos hoy a tratar de descubrir juntos la verdad que debo aprender para pasar con éxito por el valle de las sombras, como dice el Salmo 23. ¿Cuántas veces estamos pasando por un valle de sombras? Valle de dificultad, valle de prueba. Vamos entonces a buscar en la palabra de Dios algunas claves que nos ayuden a pasar mejor las pruebas, a fortalecernos y a tener fibra, esa fibra espiritual que nos permita poder entonces sobrellevar la circunstancia que nos toque vivir, la adversidad que nos toque vivir con las herramientas que Dios nos quiera dar. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 34, versículo 17 al 19. Salmo 34, versículo 17 al 19. Y dice así esta palabra. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva
a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué le parece si leemos juntos esta palabra que está en la pantalla, que es el último versículo? Vamos a leerlo, vamos a recitarlo, para que esta palabra empiece entonces a permear en nuestro interior, empiece a penetrar en nuestro interior. ¿Lo hacemos? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a volverlo a decir, pero vamos a suplantar, no porque suplantemos la palabra de Dios, sino que la vamos a personalizar. Dice, pero de todas ellas, cuando dice le librará, que habla, digamos, hacia otra persona, vamos a decir me librará. Vamos a personalizarlo, vamos a hacerlo nuestro. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a esa parte decimos me librará. Vamos a leerlo otra vez. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. ¿Está de acuerdo con esta palabra? Dele un aplauso al Señor entonces. Bien, la primera verdad que todo el pasaje que hemos leído, no solamente este último, sino los otros dos también, la primera verdad que este salmo nos revela es que Dios atiende y escucha el clamor de los justos. Eso es lo que dice el versículo 17. Dios atiende y escucha al clamor de los justos. Vamos a hacer un poco de memoria, porque ya en otras predicaciones hemos hablado del significado de justicia o justo. ¿Se acuerda? El sinónimo para entender cuando la Biblia dice los justos, está hablando de los obedientes. Así que si usted sustituye la palabra justo y lo pone por la palabra obediente, no va a estar cometiendo ningún error. Por el contrario, está dando una mayor comprensión al sentido de esa palabra. Y entonces, si nosotros decimos que Dios escucha a los obedientes, Dios atiende a los obedientes, eso es lo que este pasaje dice. Dios escucha el clamor de los justos, Dios escucha el clamor de los obedientes. ¿Qué nos enseña esta afirmación? En primer lugar, es que Dios escucha. O sea, Dios no es sordo, Dios no es indiferente, Dios no está lejano, ni Dios está ausente. Dios escucha, Dios atiende, Dios está con su oído atento. Dice la palabra de Dios, dice que no se ha cortado, allí en Isaías dice, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído se ha tapado para oír. Significa que Dios está perfectamente atento, Dios está perfectamente en uso de la facultad de oír a sus hijos. ¿Está de acuerdo con esto? Esto es lo que dice esta palabra, Dios oye, Dios te oye, Dios te escucha, pero la condición es que oye a los justos, o sea, a los obedientes. Muchas veces hay personas que se han preguntado, me han dicho, le han dicho, te han dicho, a lo mejor a mí Dios no me escucha. Esta palabra dice que Dios escucha, pero Dios escucha a los obedientes. Entonces, vamos a dar vuelta un poco la frase y decirla de este modo: si Dios no me escucha, ¿por qué podrá ser? Porque tengo problemas en la obediencia. Dios no escucha cuando hay desobediencia. Dios no escucha a los desobedientes. Dios escucha a los obedientes, a los justos, a los obedientes. Entonces, muchas veces cuando te preguntás, o muchas veces cuando preguntás a otro, a mí Dios no me escucha, lo que tengo que preguntarme es, ¿estoy obedeciendo? ¿En qué tengo que obedecer? Lo hemos hablado en otros domingos, en todo el consejo de Dios. Muchas veces, y uno de los grandes errores que cometemos es ser selectivos. O sea, yo decido en qué obedecer, pero también decido en qué no obedecer.
Cuando yo hago este tipo de ejercicio de discriminación de obediencias, entonces me estoy colocando en el bando de los desobedientes. Si yo desobedezco, no tengo la garantía que Dios me escuche. Si yo quiero que Dios me escuche, debo obedecer. Entonces, qué bueno es el ejercicio de esta primera verdad que la palabra de Dios nos da, nos revela, en descubrir en nuestra vida si hay algún área de desobediencia que me impide, que me bloquea, que me cierra de alguna manera el canal de comunicación con Dios. Dios escucha a los justos, Dios escucha a los obedientes. Si tuviera que remarcar una frase aquí diría: los obedientes tienen acceso y el compromiso de Dios es responder. Así que Dios no me escucha, no es verdad. Dios escucha, pero escucha a los obedientes. Si hay desobediencia en algún aspecto de mi vida, en algún área de mi vida, en algún canal de mi vida, entonces estoy corriendo el riesgo de justamente bloquear, cerrar este canal de comunicación con Dios para que Dios me oiga. Vamos a decirle a la persona que tengo al lado: obedecer me garantiza ser oído por Dios. Obedecer me garantiza ser oído por Dios. A mí me encanta Luz porque está golpeando el pecho de Walter. No sé qué le querrá decir, pero evidentemente es un código entre ellos que se están en este momento transmitiendo. Pero ella está insistiéndole a Walter. Entonces recapitulamos: Dios escucha a los obedientes, Dios responde. La segunda verdad que este pasaje nos va a enseñar es que la presencia de Dios no se manifiesta en respuesta a nuestro sufrimiento, sino en respuesta a nuestro quebrantamiento. Esto lo dice el versículo 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Lo primero que este pasaje nos reveló es que Dios oye a los obedientes. Y la segunda verdad es que Dios se coloca cerca a los quebrantados de corazón. No dice a los que sufren. La cercanía de Dios no se da porque sufro, la cercanía de Dios se da por mi quebranto. Y esto es la verdad más importante de esta noche. Si te mantenés entero, no vas a recibir. Si te mantenés intacto, inconmovible, no vas a recibir. La cercanía de Dios, la presencia de Dios se revela, se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta en los quebrantados de corazón. Entonces, ay pastor, ¿cómo sufro? Usted no sabe cuánto estoy sufriendo. La pregunta no es cuánto sufrís, sino cuánto te quebrantás. Porque el sufrimiento por el sufrimiento en sí mismo es una de las cosas más tontas que nos puede ocurrir. Debo ser idiota si entonces me conformo con sufrir y en estar diciéndole a la gente a mi alrededor: vos no sabés cuánto sufro, vos no sabés cuán dolido, cuán dolida estoy. Porque el tema no es cuánto sufro, el problema es cuánto estoy dispuesto a quebrantarme a través del sufrimiento. ¿Para qué le parece que Dios permite en su vida el sufrimiento? ¿Porque Dios es sádico? ¿Porque a Dios le encanta que sufras? Muchas veces, la mayoría de las veces, el sufrimiento golpea la puerta de nuestra vida porque Dios está buscando un propósito que ocurra en nuestra vida. Hay un objetivo que Dios está persiguiendo. Ese objetivo se llama, con una sola palabra, quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? Viene de quebrar. ¿Qué es quebrar? Romper.
Lo que Dios desea romper es tu egolatría, tu soberbia, tu orgullo y tu autosuficiencia. El propósito de Dios es que dependas de Él y dejes de depender de vos. El propósito de Dios es quebrantarme para que salga lo mejor, para que venga lo mejor. Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Y lo que ahora vivo? ¿Lo vivo? Tal cual. Entonces, debemos de aprender a descubrir los propósitos eternos de Dios en nuestra vida y el modo de trabajar de Dios en nuestra vida. Hay un libro de un autor argentino que dice, cuando no se puede parar de sufrir. En clara alusión a una frase de una iglesia que se escucha por radio, por televisión, y que viene de un país que es Brasil. Yo no puedo hablar porque está saliendo al aire y estamos en contacto con Brasil, estamos en el horno. Así que no voy a repetir, pero ustedes lo escucharon. Tampoco voy a cantar la canción de Brasil, Brasil, lo que se siente. Pero en esa frase que ellos hicieron famosa, pare de sufrir, esta otra frase dice, cuando no se puede parar de sufrir. ¿Sabe una cosa? La Biblia habla que el sufrimiento es real. El sufrimiento es parte. El Señor no le dijo que usted iba a parar de sufrir cuando le conociera a Él. ¿Sabe lo que Él le prometió a usted? Que Él iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los errores más dramáticos es cuando estamos creyendo algo que no es verdad. Y no importa quién lo predique y no importa quién lo anuncie. No existe la vida, no existe el pasaporte de una vida cristiana en el cual el sufrimiento esté fuera de la escena. ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Hay dolores? Sí. ¿Hay quebrantos? Sí. Pero la diferencia está que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Contamos con la presencia de Dios. Entonces, el sufrimiento es una realidad. Una de las peores cosas que puedo hacer es no ver la realidad o negar la realidad, porque me voy a dar contra la pared. El sufrimiento existe, el dolor existe, el desencanto existe. Pero en medio del desencanto, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, empezar a ver, empezar a discernir y empezar a preguntarle, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Vuelvo a una frase que dije hace un rato. La presencia de Dios no se manifiesta en respuesta a nuestro sufrimiento, sino en respuesta a nuestro quebrantamiento. Dios se pone cercano a los quebrantados de corazón. Cuando usted se rompe delante de la presencia de Dios, cuando usted se desarma delante de la presencia de Dios, cuando usted se derrite delante de la presencia de Dios, cuando usted sucumbe delante de la presencia de Dios, es el comienzo de una etapa gloriosa para su vida. Parece un contrasentido. Paso por el sufrimiento y sin embargo en medio del sufrimiento descubro la grandeza de Dios. Es que es así. En medio del sufrimiento se descubre la grandeza, la gloria, el perdón, el amor, la misericordia de Dios. Los momentos más gloriosos que usted va a tener en su vida no son los felices. Porque los momentos felices son agradables y llegan a mi vida y yo lo deseo. Pero cuando usted está en medio de la prueba y usted supera la prueba y en medio de la prueba aprendió y desarrolló paciencia, confianza en Dios, creció en fe, entonces usted sale enriquecido de esa prueba y sale mucho mejor de lo que estaba antes. La prueba mejora, la prueba bendice, la prueba transforma, el quebranto hace a las personas nuevas. ¿Sabe por qué la iglesia tiene problemas? Porque hay un montón de gente con sufrimiento, pero hay muy poca gente quebrantada. El drama contemporáneo es la falta de quebrantamiento. Es la rotura. Es el rompimiento. Es
esa estructura que nos defiende, es esa fortaleza que hemos levantado, que hemos construido, mal o bien, justificado o injustificadamente, es cuando se rompe. Es cuando la represa se rompe y entonces el agua empieza a fluir. La bendición de Dios va a fluir a través de tu fortaleza rota, a través de tu vida rota. Los grandes hombres de Dios pasaron por desiertos y los desiertos fueron quebranto. Y después del quebranto vinieron las victorias. Moisés, David, Elías. Hombres que fueron tratados por fuego. Hombres que descubrieron en medio de la soledad, en medio del desamparo, en medio del desierto, descubrieron la gloria de Dios. Lo que yo le voy a decir ahora a usted le va a parecer una locura. Lo que yo le voy a decir ahora a usted le va a chocar en un primer momento, lo va a incomodar. Pero a pesar que ocurra esto, ojalá el Espíritu Santo le ayude para que vea realmente cuál es mi intención al decírselo. Si usted está en medio de un tiempo de quebrantamiento, en un tiempo de trato, en un tiempo donde usted ve que se le comprime el aire sobre su cabeza, donde usted ve que está como contenido, aprisionado entre dos fuerzas, quiero decirle algo: alégrese. Alégrese. Dé la gloria a Dios. Dígale: Señor, gracias. No me gusta en lo que estoy, no me gusta lo que me pasa, pero lo recibo de tu parte. Yo quiero ver tu gloria en medio de esta prueba y en medio de esta dificultad. Yo quiero descubrir tu gracia, yo quiero descubrir tu perdón, yo quiero descubrir tu amor, yo quiero descubrir una faceta nueva de tu gloria en mí. La presencia de Dios no se manifiesta en respuesta a nuestro sufrimiento, sino en respuesta a nuestro quebrantamiento. La tercera y última idea de este pasaje, allí en el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, del obediente, pero de todas ellas le librará Jehová. Este tercer versículo nos revela la tercera verdad, y es que el acceso a la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas es solo por el camino que el salmista está revelando. ¿Quiere experimentar un nuevo nivel de la presencia y de la gloria de Dios sobre su vida? Aplauda cuando viene la adversidad a su vida, porque es la oportunidad de descubrir un nuevo nivel, aspirar, ascender a un nuevo nivel de la revelación de la presencia del Señor en su vida, en su familia, en su trabajo y en su ministerio. Y este pasaje dice de que el Señor nos va a librar de todas las aflicciones. No dice que la aflicción va a durar toda la vida. No dice de que la aflicción la voy a cargar toda la vida, porque termina el pasaje con un canto de esperanza. Yo hasta ahora venía diciendo, el pastor vino lúgubre hoy, el pastor vino negativo. Yo me pensaba y digo, estábamos hoy en el festejo, ¿qué le pasa al pastor? Me tiró un balde de agua. Pero quiero ahora volver al festejo a través de esta promesa de Dios. De todas ellas lo librará el Señor. Vamos a volver a poner en pantalla, por favor, el versículo, justamente el que hemos leído. Y lo hemos leído al principio y lo vamos a leer casi en el final, el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. ¿Se acuerdan que habíamos sustituido la palabra? Entonces yo quiero que usted se tome esta palabra, porque esta es la palabra promesa. Porque esta es la palabra justamente que a usted le garantiza no solo que Dios le va a oír,
cuando usted está en obediencia, Dios va a estar con usted en medio de la adversidad y Dios lo va a librar de la adversidad. Dios libra a sus hijos de aquellas situaciones adversas y contrarias. Quiero casi finalizar trayendo a la memoria de todos ustedes un episodio en la vida de Jacob. Jacob, uno de los patriarcas en la antigüedad, un hombre conflictivo, un hombre que se lo conocía como engañador porque había engañado a su hermano, había engañado de alguna manera a su padre. También engañó a su suegro, a Labán, cuando estaba allá en Aram. Su vida era un conjunto de venturas y desventuras, de subes y bajas. Hasta un día que de vuelta a la tierra de Canaán, con todos sus bienes, con todos sus ganados, con todo lo que había adquirido, con todo lo que había progresado allí en la tierra lejana de su parentela, vuelve a Canaán, pero tenía un conflicto que no había resuelto y era justamente el conflicto con su hermano Esaú. Mucho temor tenía Jacob de que cuando se enfrentara con Esaú, Esaú lo matara, porque tenía toda la razón para hacerlo. Acuérdense que Jacob le había robado la primogenitura con engaño a Esaú. Y él no podía borrar, pasaron muchos años, pero él sabía que esa cuenta estaba pendiente. Y entonces volvió, y la noche anterior de ver a su hermano, estando allí en un lugar que se llamaba Dos Campamentos, su traducción al castellano, el lugar donde él estaba acampando, donde estaba acampando su familia, estaba acampando toda su caravana. Dice que él tuvo un encuentro con un ser celestial. La Biblia dice hombre, pero cuando usted lee allí en Génesis capítulo 32, del versículo 24 al 32, usted va a ver que no era un hombre común. Era un ser sobrenatural por su poder, por las palabras que dijo y por la actitud que tuvo Jacob hacia él. Porque ¿sabe lo que le dijo Jacob? Jacob se trenzó en lucha con este ser, con esta persona. Y dice, Jacob le declara, le dice, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Lo que Jacob sabía, que la persona con la cual él estaba enfrentado en ese momento, había una lucha tenaz entre justamente esa voluntad férrea que tenía Jacob y el trato de Dios para con él. Y dice que esa lucha duró hasta el amanecer. ¿Cuánto hace que Dios viene luchando contigo? ¿Cuánto tiempo hace que Dios viene luchando para que cambies? ¿Pasará como Jacob? ¿Tendrá que durar una noche hasta el amanecer probablemente? Pero una cosa dijo Jacob, mira, yo no te voy a soltar hasta que vos me bendigas. Eso hablaba de la idea que tenía Jacob y la sensación y la percepción de que quien estaba delante de él era el bendecidor y que él necesitaba ser bendecido. El otro era el mayor, él era el menor. El otro era autoridad, él era el siervo. Y pasan tres cosas en esa experiencia que tuvo Jacob con el ángel de Jehová. La primera es que en esa oportunidad Dios le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Hubo otro cambio que él experimentó. Ya ahora, a partir de ese momento, él iba a cambiar su manera de caminar. Porque en esa lucha le fue tocado el tendón de encaje en el muslo con la cadera. A partir de ese momento, Jacob rengueó toda su vida. Y cada vez que creo que Jacob caminaba y producía justamente el vuelco
por el toque en el encaje de su muslo. Yo creo que cada vez que él hacía ese movimiento se acordaba, Dios tocó mi vida. Dios tocó mi vida. Cambió su manera de caminar. Y la última cosa que cambió a partir de esa noche fue su destino. Hasta ese momento había sido una vida mediocre, una vida de engaños, una vida, digamos, de marginalidad en muchas de las cosas que él había hecho. Había mentido, había engañado, había sustraído. También él había sido engañado, a él le había mentido. Y tantas otras cosas que pasaron en su vida. Su vida era una vida de desencantos. Su vida era una vida de sinsabores. Pero a partir de esa noche, su destino cambió. Porque él volvió a tomar la palabra que le había sido dado a su padre, a su antecesor, Abraham, que él iba a ser padre de multitudes. Ahora Jacob tomó la promesa y sabía de que de sus lomos, que desde su genética salía una nación, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Así que hubo 3 cambios en esa oportunidad. Y esos 3 cambios tenían que ver justamente con cambió su nombre, cambió su caminar, cambió su destino. En esta noche también puede haber un cambio. Gastón. Y ese cambio depende de cuánto estés dispuesto a que pase contigo. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos ponemos en la presencia de Dios, las cosas pueden cambiar. La vida cambia. Las cosas cambian. Hay un obrar de Dios sobrenatural que puede ocurrir en nuestra vida si dejamos a Dios tocarnos, si dejamos a Dios mover su mano. Jacob experimentó, tuvo un encuentro con el Señor. Y en esta noche nosotros también podemos tener un encuentro similar. Un encuentro que cambie nuestro nombre, que cambie nuestro andar y que cambie nuestro destino. Hoy puede producirse en este lugar ese cambio. Dios escucha a los obedientes. Dios trabaja y se acerca a los quebrantados de corazón. Y Dios siempre va a poner su mano. Dios siempre va a actuar.